Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes, trayendo la lección número 14, lección que lleva como título Efesios en el corazón. Vamos a dar un resumen a esta lección de este trimestre de Efesios, donde vamos a estar hablando cada cosa que hemos estudiado durante todo este trimestre, así de repaso, para que podamos llevarlo en lo más profundo de nuestros corazones, ¿verdad? Así es que continuamos en este momento con esta lección formidable que la vamos a atesorar en lo más profundo de nuestras vidas para poder tocar otros corazones que también, como tú y yo, están en necesidades de Cristo Jesús. Fíjate que dice allí, porque por gracia han sido salvados por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ella. Y lo encontramos allí en Efesios 2, 8 días, ¿verdad que sí? Dice que los visitantes de Londres suben a bordo del London Eye, una atracción similar a una noria, desde una altura de 137 metros sobre el río Támesis. Se puede ver todo el Big Ben, las cámaras del Parlamento y los diversos palacios y catedrales históricos. Según el especialista en el Nuevo Testamento, Nicolás Tom Wright, la carta a los Efesios en relación con el resto de las cartas de Pablo está más bien como el London Eye. No es el más largo ni el más completo de sus escritos, pero ofrece una vista impresionante de todo el paisaje. Desde aquí, a medida que gira la rueda, se obtiene una vista panorámica de un tema tras otro. Así es que en Efesios, Pablo no se aboca a los temas de interés local. La carta se lee como si Pablo se dirigiera a los creyentes de todas partes y a las iglesias cristianas donde quiera que estén. La sensación atemporal de la carta permite que la vista impresionante que ofrece Pablo invada nuestro propio mundo y pensamiento. Y al repasar cada capítulo, tengamos en mente esta pregunta: ¿qué verdades importantes contenidas en Efesios deberían seguir moldeando nuestra vida como creyentes? Así es que es lo que vamos a estar estudiando en esta semana, cada una de estas cartas, para ver cómo cada una de ellas hacen algo importante en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿verdad? Y vamos a ver allá, dice que en el año 62 después de Cristo, desde su confinamiento en Roma, Pablo decide escribir a los creyentes de Éfeso. ¿De qué les hablaría? ¿De Cristo? Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol le recordó a los efesios y a nosotros que Cristo nos otorga bendición, gracia, unidad, vida nueva y amor. Pablo concluyó su carta animándonos a tomar las armas necesarias para vencer en nuestra lucha contra el mal. Y cada uno de estos capítulos tienen un tema en específico. Efesios 1 son las dádivas en Cristo. Efesios 2, gracia que derrumba muros. Efesios 3, el misterio de Cristo. Efesios 4, unidad y vida nueva. Efesios 5, andando en amor. Y Efesios 6, armados para la batalla. Y es lo que vamos a estar estudiando en esta semana, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Así es que mucha atención a cada uno de estos días para poder entender mejor cada uno de ellos, así según son abarcados y nos quieren dar un tema en específico para así nosotros también poder compartirlo con aquellos que no conocen. Efesios 1 nos habla mucho de las dádivas en Cristo. Pablo nos muestra un rápido resumen del plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, allí en Efesios 1:4, hasta la redención de la posesión adquirida en Efesios 1:14. Este plan está repleto de dádivas de Dios en Cristo. Dice allí en el versículo 3, nos da toda bendición espiritual. En el versículo 4 nos hace santo y sin manchas. En el 5 nos adopta como hijos y en el 7 nos redime. Nos da sabiduría e inteligencia en el versículo 8 y nos da herencia en el versículo 11 y nos sella con el Espíritu Santo en el versículo 13. Al concluir su introducción, Pablo pide a Dios que alumbre nuestro entendimiento para comprender que todo está sometido a Cristo, que es la cabeza de la iglesia en Efesios 1, 17 al 23. Todo gira en torno a Cristo Jesús. La iglesia
gira en torno de Cristo, quien es la cabeza, ¿verdad que sí? Y allí nos da todas estas dádivas, ¿verdad? Que Cristo nos da a su pueblo para que sigamos creciendo espiritualmente. En Efesios 2, fíjese lo que nos dice allá, gracia que derriba muros. ¿Se acuerdan? Esa lección tan bella donde se derribaron los muros, donde ya no Dios no hace excepción de personas. Dice allá dice que ha hecho la gracia de Dios por nosotros y cómo afecta nuestra relación con los demás. Y vamos a ir viendo cada una de ellas, pero sobre todo la gracia, lo que la gracia de Dios ha hecho por nosotros en Efesios 2, 1 al 10. Fíjense lo que ha hecho la gracia de Dios contigo y conmigo, mi querido amigo y hermano que me escucha. Mira lo que dice allí, dice que la gracia de Dios ha hecho por nosotros lo siguiente, nos dio vida con Cristo en el versículo 5 de Efesios 2. Nos resucitó con Cristo, o sea que vencimos la muerte del pecado. Nos sentó con Cristo en el versículo 6 también y nos creó en Cristo para buenas obras. Así es que la gracia de Dios ha hecho por nosotros todas estas cosas maravillosas para ti y para mí, mi querido amigo y hermano que me escuchas. De igual forma, lo que la gracia de Dios hace con nuestras relaciones, y esto es lo que ha hecho en general, por eso es que derribó los muros. Dice que en el versículo 13, Cristo nos acerca unos a otros por su sangre, en el versículo 13. En el versículo 14, Cristo derriba los muros que nos separan, así que ya no hay nadie de Israel, judío, ni gentil, sino que todos somos uno, ¿verdad? En Cristo Jesús. El versículo 16 dice que Cristo mata las enemistades. En el 19, Cristo nos hace miembros de su familia. En el 21, Cristo nos coordina y nos hace un templo santo. En el versículo 22, Cristo nos hace morada de Dios en el Espíritu. Así que qué bonito saber que la gracia de Dios derrumbó estos muros y ya no hay más divisiones dentro de la iglesia, ¿verdad? Sino que somos un pueblo unido en Cristo Jesús. Veamos lo que nos dice el libro de Efesios, el capítulo 3, para que continuemos viendo. Dice allá que nos habla del misterio de Cristo. Y vamos a ver cuál es ese misterio, ¿verdad? Porque tenemos que entenderlo. Así es que vamos a mirar allá. Dice que en el capítulo 3, Pablo nos reveló un plan de Dios al que llama el misterio de Cristo en Efesios 3, 4. Así es que, ¿qué es lo que nos dice allá? Dios concibió el plan y lo mantuvo oculto en el versículo 9 del capítulo 3. Jesús cumplió el plan en el versículo 11. Este plan le fue revelado a Pablo y a otros en versículos 3 al 5, y Pablo fue el encargado de proclamar el plan en el versículo 7 al 8, y finalmente todos conocen el plan en el versículo 10. Y la pregunta que tú te haces, el misterio de Cristo, es ¿cuál es el plan? ¿Y cuál es este plan? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, en Efesios 3:6. Ya como les dije anteriormente, no hay judío ni gentil, todos somos hechos uno, ahora somos coherederos con el pueblo escogido de Dios. Esto implica una iglesia unida, un pueblo, y Pablo ora para que cada uno de sus miembros seamos fortalecidos con poder por su espíritu y seamos llenos de toda la plenitud de Dios en Efesios 3, 16 al 19. Y mi querido amigo y hermano que me escucha, es el misterio de Cristo, ¿verdad? Es que ya no hay divisiones, somos un solo pueblo que unidos, todo como un solo, adora y glorifica el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Qué bello y maravilloso es saber que formamos parte de este nuevo plan de Dios. Y fíjense, el versículo 4. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 4. Dice unidad y vida nueva. Si se acuerdan de donde hablábamos de la unidad, como Dios ha preparado a su pueblo para que pueda trabajar como un solo pueblo. Dice, con Efesios 4 comienza la parte práctica de la carta, cómo hacer realidad la unidad en la iglesia. Y nos habla que en primer lugar, preocupándonos los unos por los otros, en versículo 1 al 3 y el 16, tú y yo debemos de estar preocupándonos por nuestro amigo, compañero y vecino, hermano de la iglesia, para poder hacernos una solo, para trabajar para el cuerpo de Dios. Y también a continuación se enumeran los elementos unificadores, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios del versículo 4 al 6 del capítulo 4.
Cristo nos concede los dones necesarios para lograr la unidad en el versículo 7, ¿verdad? Y también ha colocado a personas responsables de llegar a la unidad como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El versículo 11 al 13, recuerde, la unidad y la vida nueva requiere estas personas para que pueda haber una unidad completa en la iglesia. Se nos anima a crecer juntos, evitando los problemas internos que pudieran surgir en el versículo 14 al 15. Y finalmente, cada uno de nosotros debe experimentar un cambio de vida, de modo que podamos comportarnos benignamente unos con otros. El versículo 17 al 32 nos habla de lo que es la unidad y una vida nueva. Así que, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan en la iglesia, tiene que haber una unidad, tiene que haber gozo, no puede haber divisiones, no puede haber contiendas, tiene que haber amor, y así podemos resurgir en una vida nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? Así es que veamos más adelante lo que nos dice acá en el capítulo 5, porque todos estos los hemos estudiado y tenían algo especial para cada uno de nosotros. Así que vamos a ver qué nos dicen. Dice que andando en amor, qué lindo el Efesios 5, ¿verdad? Nos dice que debemos imitar a Dios, Efesios 5:1. ¿Cómo hacer esto? Siguiendo el ejemplo de Cristo, andando en amor. Tú y yo, llamados a compartir amor para que otros puedan ser llenos del Espíritu Santo a través del amor que nosotros brindamos, impartido por Cristo Jesús a nuestras vidas. Para poder hacer esto, debemos abandonar hábitos oscuros de nuestras vidas, no asociarnos con los que se agradan en practicar el pecado y hacer lo que agrada a Dios, ¿verdad? Eso es lo que estamos llamados, no asociarnos con aquellos que practican pecado, sino hacer lo que agrada a Dios. Versículos 3 al 12 del capítulo 5. Y se nos anima a aprovechar bien el tiempo y a dejarnos llenar del Espíritu Santo para que unidos podamos cantar, alabar y dar gracias a Dios. No pierdan el tiempo en divisiones, en argumentos, en peleando por cosas que no tienen significado en la iglesia, sino busquemos la forma de juntos unirnos para poder cantar, alabar y dar gracias a Dios. Y por último, nos da unos consejos para alcanzar unidad. Y esos consejos que se nos da, dice que debemos someternos unos a otros en Efesios 5:21. O sea, yo debo de aceptar a mi querido amigo y hermano que está conmigo, y él me debe de aceptar a mí, aunque posiblemente pudieran haber diferencias, pero debemos de coexistir, debemos de vivir juntos, trabajar juntos. Dice también otro consejo en Efesios 5:22 al 33, el marido ame a su mujer. ¿Se recuerdan cuando hablan de los esposos, las esposas, y la mujer respete a su marido? Una unión, no están hablando de gobernación, una unión entre los dos, ¿verdad? Y también hablan de los hijos, honren a sus padres, y los padres no los enojen en Efesios 6:1 al 4. Estos son consejos bellos que nos ayudan a poder tener un hogar feliz y también una unidad en Cristo Jesús. Y por último, los esclavos sirvan a sus amos como al Señor, y los amos los traten con bondad en Efesios 6:5 al 9. Y quizás en estos días no hayan esclavos. Pero mi hermano, cuando trabajas para alguien, haz tu trabajo como que si fuera para Dios. Y si tú estás en liderazgo en un trabajo, hazlo de igual forma, y no hagas que se sientan incómodos los que están alrededor tuyo cuando trabajas. Así que todo esto es andando en amor en Cristo Jesús, ¿verdad? Qué bello, qué hermoso es saber que podemos hacer estas cosas y permanecer juntos a Cristo Jesús de una manera especial y única. Y por último, les traemos Efesios 6. Dice, armados para la batalla. Tú y yo estamos llamados a estar armados para ese momento de nuestras vidas, que es algo que estamos viviendo actualmente. Y la carta a los Efesios concluye con un vigoroso llamado a la acción. Somos el ejército de Dios y combatimos activamente contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales en Efesios 6:12. Aunque el enemigo es poderoso, Dios nos ha provisto de la armadura necesaria para mantenernos firmes, ¿verdad? Y la armadura necesaria, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, las palabras clave de esta armadura es que estemos firmes una vez tengamos esta armadura. Así es que la verdad del versículo 14, capítulo 6,
también la justicia del 14 también, el evangelio de paz en el versículo 15, la fe en el versículo 16, la salvación en el 17, la palabra de Dios en el 17 y la oración. Y fíjense que cada uno de estos son atados con ese final especial de la oración, la comunicación con Cristo Jesús. Pero sobre toda cosa, mi querido amigo y hermano que me escucha, mantenernos firmes es el llamado en Cristo Jesús, ¿verdad? Que tú y yo podamos mantenernos firmes y así podemos, con estas armas, la victoria está garantizada. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, ¿quieres obtener victoria? Vístete de toda la armadura de Cristo Jesús, ¿verdad? Para obtener victoria contra el pecado y poder así derribar las acechanzas del enemigo. Por último, en Hijos e Hijas de Dios, el 6 de octubre, la pluma inspirada nos escribe: los poderes de las tinieblas tienen poca ocasión contra los creyentes que se aman mutuamente como Cristo los amó, que rehúsan crear desunión y contienda, que permanecen juntos, que son bondadosos, corteses y compasivos, fomentando la fe que obra por amor y purifica el alma. Debemos poseer el Espíritu de Cristo o no somos suyos. En la unidad está la fortaleza, en la división está la debilidad. Así que, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, debemos de estar unidos porque en la unión está la fuerza, ¿verdad? Esa fuerza que tanto necesitamos para poder vencer al enemigo. Concluimos reflexionando sobre Efesios 6, donde descubrimos que nosotros, la iglesia, somos el ejército de Dios que hace la paz. En Efesios, Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como el templo de Dios y como la novia esposa de Cristo. En Efesios 6, 10 al 20, Pablo define a la iglesia como el ejército de Dios que ofrece un vigoroso llamado a la acción. Es un pasaje que ofrece muchos beneficios y corre el riesgo de ser malinterpretado. Podríamos malinterpretar las palabras de Pablo como un llamado a empuñar armas militares literales o ser combativos en nuestras relaciones con los demás. Sin embargo, Pablo ha venido insistiendo en la unidad, la palabra que edifica y la benignidad. Describe las buenas nuevas de Dios como el evangelio de la paz. Medita esta vívida metáfora militar, no exhorta a la iglesia a hacer guerra en el sentido tradicional. Más bien, debemos librar la paz en la batalla espiritual contra el mal. Pablo entra al campo de batalla del gran conflicto y nos llama a alistarnos en el ejército de Dios. Deberíamos hacer esto con una opinión realista del enemigo, ya que nunca sobreestimaremos lo suficiente las fuerzas desplegadas contra nosotros. No nos enfrentamos solo a enemigos humanos, sino a fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, dirigidas por un general astuto, como lo es el diablo. Sin embargo, no debemos dejarnos intimidar por este enemigo. Dios está presente con nosotros en la batalla y nos proveyó las armas más nobles, su propia armadura, la armadura de Dios. Así es que ha puesto a nuestra disposición la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y el espíritu. Si Dios va delante de nosotros, si estamos pertrechados de pies a cabeza con la armadura que Él nos proveyó, no podremos fallar. Y la victoria estaría, mi querido amigo y hermano que me escuchas, garantizada. Ahora te pregunto, ¿te vas a vestir con las armaduras que Dios te ha dado para poder estar preparado y firme para esa batalla que estamos batallando en este momento? En un mundo donde el enemigo está tirando con todos los dardos habidos y por haber para tratar de hacernos caer y sucumbir ante su presencia. Esperamos que este trimestre, esta lección haya servido como para preparación de tu vida espiritual, un acercamiento único donde tú puedas acercarte más a Dios, buscar más de Él y confiar más en su palabra. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque nos diste la habilidad de poder estudiar tu lección, de poder comprender este libro de Efesios tan bello y maravilloso que hiciste para que nosotros podamos crecer más espiritualmente. Ayúdanos, Señor, para poder ponerlo en práctica y de esta forma atraer a otros
a los pies de Cristo. Quédate con nosotros y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, al recibir esta lección, compártelo con aquellos que no conocen de la palabra de Dios si es posible. Suscríbete a mi canal en YouTube, el canal de Joseph Class. Allí puedes presionar la campanita, recibirás la lección todas las semanas. Y de igual forma puedes ir a lo que es podcast y Spotify. Y allí puedes buscar en su buscador lección de escuela sabática, comentarios y suscribirte a mi canal, tanto en podcast como en Spotify. Y gracias a todos aquellos que toman su tiempo en compartir esta lección para que otros puedan conocer de la maravillosa palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.